Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos avanzando en el encuentro cotidiano con Dios a través de su palabra. Hoy la iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 1 y versículo 7 al 11. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo entró Jesús un sábado en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso este ejemplo. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú. Y vendrá el que les convidó, a ti y al otro, y te dirá, cédele el puesto a este. Entonces avergonzado irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentar en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo que venga con toda su fuerza hoy, nos dé la capacidad de entender esta escritura y llevarla a la vida. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Volvamos la mirada otra vez, otras dos veces. Texto Lucas 14, se lee el versículo 1 y después se pasa a leer del 7 al 11. ¿Qué nos dice el texto? Es el primer momento. ¿Qué detalles captamos en la lectura? ¿Dónde está Jesús? ¿Cuál es la enseñanza de hoy? ¿Qué ejemplo pone acerca de una boda y los puestos? ¿Qué recomienda él? ¿Qué es más agradable delante de Dios? ¿Cuál es la enseñanza final? Que es una de las enseñanzas grandes de Jesús en el Evangelio. A ustedes, después de la proclamación, les invito como siempre a reconstruir mentalmente el texto. ¿Y qué queda? ¿Qué sabor queda? ¿Qué imágenes, qué palabra, qué gesto? ¿Qué queda en ese primer momento? Segundo momento, meditación. Antes de comenzar la meditación quiero como compartir algo. Y es, algunas personas me han preguntado, a veces ustedes han visto que algunos evangelios como que trato de explicar más amplio el contenido, y eso es un gusto particular mío, y es a través de la lectura de una mística que ha recibido de Jesús el don de ver su vida. Como algunos me han preguntado con el evangelio de ayer que de dónde sale Ismael Ben Fabí, y podríamos decir con el niño la otra vez, con el pequeño Benjamín, y algunas alusiones que ustedes han escuchado en mis labios. Aquí lo importante es, el centro de nuestra vida es la palabra, es el evangelio. Otra cosa es que a algunos les guste tener referencias de los apócrifos, que son escritos antiguos que no han quedado dentro de las escrituras porque mezclan un poquito de verdades con mentiras. Yo no parto de ahí. En mi vida ha llegado una obra muy bonita que se llama El Evangelio como me ha sido revelado, pero primero se llamaba el poema del hombre Dios. Hay una italiana que se llama María Valtorta, que nace en 1897. Transcurre su vida hasta los 37 años con su papá, relaciones muy difíciles con su madre. Es una mujer que desde niña quiere seguir a Dios, se hace enfermera en esos momentos de la guerra, pero después vinieron una serie de enfermedades. Ella se consagró como Teresita del Niño Jesús a ser víctima de la misericordia y también más adelante alma víctima delante de Jesús. Y Jesús viene a su vida y viene con una situación. Ella queda 27 años y medio postrada en una cama. Y empieza a recibir del cielo y de Jesús la capacidad de entrarse en su vida, y eso lo va escribiendo ella, en sus dolores. Una mujer que no viajó a Israel, que no tenía otras lecturas para hacer una obra, como si ella fuera la autora de la obra. Una cosa es la autora y ella es escritora. El autor, muchos se han acercado a la obra y han dicho que tiene que ser algo sobrenatural, o otros la han criticado, como todo. A lo que quiero llegar yo es, para mi vida, ese texto me ha servido mucho.
Y créanme, ella tiene esta obra grande que es como 10 volúmenes y otros que son unos escritos que ella toma también, pero la obra de la vida de Jesús que ella la ve, Jesús le dice a ella que ella es una de las almas víctimas, aquellas que se han unido a la pasión, una mujer entregada y que en su sufrimiento Dios le permite como ver su vida y dejar un relato, no para cambiar la revelación, porque la revelación no la cambia nadie, las Sagradas Escrituras son las Sagradas Escrituras. Otra cosa es que Dios le permita a algunas personas que lo han buscado y han buscado la santidad, ver pasajes de su vida. Y eso es lo que pasa. Entonces, como alma víctima, ella deja unos escritos que han acompañado a unos sacerdotes doctos, preparados de su época, entre ellos el padre Romualdo Migliorini, también el padre Conrado Berti, el padre Andrea Chiteshin, que han acompañado todo este proceso, sobre todo el primero, Romualdo, que fue director espiritual de ella y le ordenó que escribiera, y después Jesús también la toma para que sea escritora de lo que ella ve. Que les digo una cosa, yo me he leído esa obra de seguido 2 veces. Yo la tengo en 19 libros, que cada libro son por ahí 250 páginas. Y aparte de eso la he estudiado. ¿Y qué ha quedado en mi corazón? Ir a la palabra de Dios, a amar más las Sagradas Escrituras, ver la grandeza del Espíritu Santo, por lo menos en los evangelios también, como la revelación que Dios nos da tan sintética, porque Jesús en el Evangelio de Juan se termina diciendo que si se hubiera escrito todo lo de la vida de Jesús no cabría ni en las bibliotecas. Es una exageración, pero quiere decir que la vida de Jesús tiene unos detalles más amplios. ¿Qué permite esta obra? Enamorarse de las Sagradas Escrituras y no cambiarlas por nada. Ahí está la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. Ahora bien, si Dios quiere a un alma que busque la santidad, que en un estado de lecho, de cama, escribe una obra que cuando uno la lee a profundidad varias veces, uno dice, esto solo puede ser del Espíritu Santo, que viene a enseñarme a amar el Evangelio, las Sagradas Escrituras, y permitir unos detalles de la cultura, de los contextos, casos como la familia de Jesús, cuál era, porque los evangélicos han distorsionado todo eso. Esta obra sirve para una tendencia que se ha dado en la iglesia en algunos tiempos, como de quitarle el valor histórico a la vida de Jesús y hechos históricos. El Evangelio es un hecho histórico y puntualmente los casos tienen contextos históricos que uno va a ver. No solo, claro, las comunidades recibieron un mensaje oral de quién era Jesús y fueron poniendo por escrito, pero a la base siempre ha hecho históricos. A la base, cuando entraba a la casa de un fariseo como el que vivimos ayer, había un fariseo que se llamaba de tal manera, el contexto es más amplio porque llega a darse cosas que en el Evangelio están sintéticas, que eso es lo que necesitamos saber, lo que dice el Evangelio. Pero si uno quiere crecer en la vida espiritual, estos libros tienen el nihil obstat, es decir, el nada impide que se lean, hacen parte de las lecturas, de lecturas místicas. Solo la revelación es dogma de fe, es decir, hay que creer en las Sagradas Escrituras. Lo otro es, cada quien va profundizando y va mirando muchos detalles, porque si a eso vamos, ustedes podrán encontrar, en esta obra que yo les digo, unos a favor y unos en contra, pero no conocen todo el desarrollo de cómo se ha dado la obra y no se la han leído toda, para que hay muchos que han criticado sin saberlo. Entonces, yo quiero explicar eso para que comprendamos bien, que ustedes ven que yo a veces hablo de un relato más extenso y parto de esa obra que para mí la he leído 2 veces de punta a fin y más veces porque me voy, y eso me lleva a ir a la Escritura, me lleva a amar la Escritura, me lleva inclusive a comprender citas que trae el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, me ayuda a tener un amor de la palabra, una sed de la palabra. Y en mi vida personal, momentos duros de mi vida, en este proceso de llamarme Dios, me han servido y me han llevado a amar más a Jesús. Por sus frutos los conocerán. Entonces, para esto lo digo porque encontrarán quién habla a favor y quién habla en contra de esta obra que se llama El Hombre Dios. El Hombre Dios, o el Evangelio como me ha sido revelado. No cambia la revelación, no. Es una vivencia de una mujer que está en la cama unida como alma víctima a Jesús, que después de ofrecerse desde niña a Dios, Dios la toma para que muestre al mundo de hoy que algunos han querido quitarle valor histórico al Evangelio, valor histórico a Jesús, que han exagerado con muchos simbolismos llevados como al extremo, para mostrarles que Jesús sí es verdad. Claro, el Evangelio permite
una visión de la simbología y es tan rica la palabra que da para mucho, pero tiene un piso histórico y eso me gusta a mí particularmente. Mirar el contexto, quiénes eran los fariseos, quiénes eran los saduceos, como la familia de Jesús, quiénes fueron Joaquín y Ana, porque uno encuentra relatos de los apócrifos, pero este da un relato muy ponderado. Es más, hay unas expresiones de aquí de algunos, de un padre, un teólogo, Alejandro Rossini, que después tomó el nombre de Gabriel María, un sacerdote de 1924, doctor en filosofía, maestro de Sagrada Escritura, que conoció a ella en vida y al principio no profundizó, pero cuando murió ella, tomó sus escritos. Él es mariano, teólogo mariano, dedicado a la mariología, y dice que él tiene se ha leído los libros que quieran mariología, pero que nunca ha encontrado un detalle tan bonito en la vida de María como el que muestra esta obra, como tan ponderado, a la vez sencillo, pero claro, y es una riqueza. Y muchos han dicho, especialistas en arqueología dicen, bueno, si esta mujer no vive allí, entonces ¿cómo conoce esto? O en geografía bíblica antigua, pero hay unos pueblos que no se menciona en otras partes o en otras bibliografías extrabíblicas, y esta mujer ¿cómo conoce eso? Y empiezan a salir muchos respaldos. Además hay tres padres, Migliorini, el padre Berti, que fue también consultor del Vaticano II, profesor de teología dogmática, de teología sacramental, y el padre Andrea Schettini, se reunieron con Pío XII y le hablaron de esta obra. El Papa dice, hay revelaciones que son verdad y otras que no, pero esto se puede imprimir tal cual. Después, cuando vino el Papa Juan XXIII, otros empezaron a hablar algo de la lista de libros prohibidos. Tristemente cayó en esa lista, no porque fuera herética, sino porque habían dicho que se había impreso sin permiso, cuando ya tenían de voz un permiso del Papa Pío XII. En esa lista que les estaba hablando de libros prohibidos, estaban nada más ni nada escritos que los escritos de Sor Faustina Kowalska, de la Divina Misericordia. Imagínense ustedes, ya después salió a la luz la grandeza de los escritos de Sor Faustina. Y ahora hay muchos que miran estos escritos, no se cambia la Biblia es tal cual y a ella nos referimos y es el centro de la revelación. Estos son libros que nos pueden servir, o unas temáticas para la vida del Espíritu, que nos ayudan a comprender el Evangelio, y Dios lo puede hacer para este mundo, para este contexto histórico. Entonces yo quiero hacer esa referencia, quiero aclarar, me han hecho preguntas. De hecho, el video más visto de estos que hemos grabado con el Evangelio es el de la vida de San Joaquín y Santa Ana, tomado de aquí, de más de 4.500 vistas en esa época, y en otros he profundizado, en otros menos, pero esta lectura me ayuda a mí a tener un contexto cultural, sociológico de la vida de Jesús, de la época, de ubicarme en los contextos más amplios y sacarle un provecho que a mí particularmente me ha movido al anhelo de la santidad, al anhelo de amar las Sagradas Escrituras, a ver la impresionante capacidad que el Espíritu Santo le ha dado a aquellos que pusieron por escrito las palabras de Dios y las Sagradas Escrituras. Y a comprender en algún momento por qué Mateo lo narra de esta forma, por qué Marcos lo narra de esta forma, porque a la base siempre hay un histórico. Mateo es un testigo ocular, puede que otros que escucharon a Mateo terminaran de poner por escrito, lo mismo Juan, otros que escucharon a Juan, pero Juan testigo ocular. Marcos se dice que es el Evangelio de Pedro. Pedro llama a Marcos su hijo. Y también Lucas, pero Lucas es un investigador y habló concretamente y directamente, él lo dice, que investigó muy bien y estuvo con testigos presenciales. Entonces a la base hay una historia verdadera, inspirada por el Espíritu Santo. Y hoy en día Dios, a almas víctimas que se ofrecen en la santidad y unidas a la cruz de Jesús, les permite un don como el que ha tenido esta obra. Entonces esa es mi bibliografía, pues si les puedo decir así, para que comprendamos. Ahora bien, perdónenme por extenderme, pero es que quería mirar esto. Hoy la palabra entonces nos muestra cómo ayer en la casa de este fariseo, Ismael Ben Fabí, contaba yo cómo lo invita para que Jesús vaya. Jesús va, Jesús no rechaza a nadie, y Jesús lee en el corazón de él y de otros que están allí pues la doblez de corazón, y llega un hombre con hidropesía. Jesús lo cura y estos se escandalizan porque es sábado, y ya hemos hablado el contexto largo que se ha narrado ayer. Continuando hoy, porque es en la misma casa de este fariseo, Jesús les invita para que en ese contexto, como conoce el corazón de ellos, cuando los inviten a una boda, ellos pues se queden en los últimos puestos, porque como ellos se creen los principales y todo el mundo les tiene que rendir reverencia,
pues para Jesús quiere enseñarles la humildad. Y entonces, cuando alguien que es importante se hace atrás, Jesús dice que tendrá doble honra. ¿Por qué? Porque si es importante, pues cuando alguien llega y lo ve y le dice, no, pero es que tú, ¿por qué haces a ti, amigo? Es que tu puesto es aquí más adelante. Y después van a decir, si este es tan importante, se hace atrás, es humilde. O sea, tiene una característica doble allí como de, qué humildad la de este hombre siendo tan grande. Vea dónde se pone. Y el mundo de hoy sí que necesita esto. En Colombia hemos tenido pasajes y en el mundo entero como la soberbia llega a decir, usted no sabe quién soy yo, por eventos que pasan con la policía, por situaciones, personas que sacan de sus títulos y un montón de cosas cuando quieren pasar por encima de la ley en algunas circunstancias, sea que le van a poner una infracción de tránsito, sea que hay una situación donde quieren tratar mal a alguien que está cumpliendo una función pública, un policía de tránsito, un policía, etcétera. Y entonces usted no sabe quién soy yo. Esa es la dinámica de los fariseos. Jesús quiere romper eso. Si cuando uno vaya a una boda, hazte atrás. Y seguramente el que llegue, el que organiza el evento te dice, no amigo, es que usted es hacia adelante. Eso va a tener un sabor de boca más agradable. No lo contrario, que es lo que dice Jesús. Sería muy triste entonces si usted se hace adelante y le digan, no amigo, es que vaya para el puesto de atrás porque es que aquí hay uno que es más digno de usted. Y Jesús entonces dice, hagan lo mismo, dice Jesús, en el banquete de su secreto de su espíritu ante Dios. Y esto tiene que ver con lo que explicaba ayer de Ismael Ben Faví, el fariseo que invita a Jesús. Que Jesús lo miraba y él decía, no, pues yo he vivido muy bien, porque los otros le decían a Jesús, otros fariseos, no, pues mira, yo escuché una parábola tuya y entonces fui más bueno en esta situación, le di comida a los pobres, otro dice, traté mejor a mis siervos, e Ismael decía, no, es que yo lo único que tengo que hacer es seguir bien, yo voy muy bien, como quien dice, yo soy santo y soy perfecto. Y como soy bueno y el mejor, entonces tengo el primer lugar, diría Ismael. Para derribar esa lógica, que es la lógica humana de los primeros puestos, pues Jesús invita a que haya un movimiento que es el que agrada a Dios, y es, quien se humilla será exaltado y quien se exalta será humillado. Esa es la dinámica de Jesús. Por eso Jesús dice, háganse servidores. Ser último es ser servidor. ¿Quién sino Jesús? ¿Quién sino Jesús? Meditemos. Se ha hecho el último siendo el primero. ¿Quién es el primero? El alfa y el omega, el principio y el fin. Jesucristo. Se hizo el último. Por eso los hebreos no comprendieron la mayoría de hebreos no comprendieron su mesianismo, su salvación, porque esperaban un hombre victorioso, el primero en el mundo en todo, en armas, en guerra, en violencias, en venganzas, etc. Y él se hizo el servidor, el misericordioso, el que se encarga de los más débiles, de los más necesitados. Y eso no les sonaba a aquellos que querían otra imagen política guerrera del Salvador. Él, siendo el primero, se ha hecho el último. Y para un hebreo decir que el Mesías es muerto en una cruz como si fuera un malhechor, eso es un escándalo. Pues él se ha dejado crucificar para cargar el peso del pecado y la separación que los hombres hemos en las generaciones entablado delante de Dios, y derribar toda esa separación para hacernos el camino y la entrada y poder llegar al Padre. Y Dios se ha bajado de su categoría de Dios, siendo Dios toma la condición de humano, el Hijo del Hombre viene para que el hombre se haga hijo de Dios. Eso es una maravilla. Dios siendo el primero se hace el último. Entonces, Él es el primero que toma esto. Quien se humilla será exaltado y quien se exalta será humillado. Entonces, como estos personajes, Ismael, Cananías, Eleazar, personajes, ustedes quieren estar de primeros. ¿Quieren estar de primeros? Pues sean servidores. Y después, parte de lo que sigue, que no lo vamos a proclamar porque el próximo lunes es la fiesta de todos los santos, hay un evangelio especial de las bienaventuranzas, pero ese día seguía una parte que sigue aquí, es como Jesús le dice que cuando hagan un banquete, más bien inviten a los cojos, a los lisiados, a los huérfanos, a las viudas. ¿Y qué les van a dar ellos? Ellos no les pueden pagar, pero Dios les pagará por ellos. Esos son los banquetes que Dios quiere, que vengan los que no lo pueden adular a uno, los que no le pueden pagar después invitándolo, los que no le pueden hacer como cuando uno invita a los que le convienen. Me conviene invitar a fulano de tal porque es que me puede hacer un negocio en un futuro para tal cosa. Ese es el mundo de los negocios. En la vida del Espíritu, los banquetes de Dios es invitar a los que no le pueden pagar a uno. Es invitar a los que son menos importantes y menos atractivos para el mundo.
Santiago en su carta, en el capítulo 2, es muy fuerte cuando dice que hay una celebración y entonces viene un rico con un anillo de oro y muy bien vestido y viene un andrajoso y a ese rico sí le decimos como venga y siéntese por aquí, al otro le dicen bueno quédese por ahí separadito, perdón la expresión, más o menos así. ¿Cuántas discriminaciones hay? Y se siguen dando. Entonces la meditación hoy va en orden a nos creemos superiores que otros, pues las sociedades van catalogando pues, por estratos sociales y hablan importancias y tal. Delante de Dios no es así. Nos creemos superiores que otros. Aparte de creernos mejores, nos creemos superiores. Por apellidos, por plata, por inteligencia, por muchas cosas. Hacemos exclusiones a acepción de personas. Miremos, hacemos discriminaciones. Discriminaciones. Este no cuenta para mí porque este no, pues no serviría para yo tener tal logro económico, tal puesto, etc. Perdóneme que sea franco, pero pues la palabra Jesús fue donde este fariseo quería que casi como que Jesús lo alabara pan bueno y Jesús le decía que él es médico y viene a mostrarle la llaga y cómo curarse. Y el ego y la soberbia de este prepotente y de otros, pues hace que Jesús diga, vea, no busquen los primeros puestos, hágase atrás. Y es más importante. Entonces van a decir, este hombre es humilde. No, usted tiene que estar más adelante. Pasa a veces, perdóneme pues esta comparación, a veces de otra forma, pero en las exequias, por ejemplo, de difuntos, uno va a celebrar y ve que los primeros puestos en ese contexto son los familiares de quien está ahí y ha fallecido. Y hay personas que se sientan ahí y le quitan los puestos. Pues eso tiene que ver con otra cosa, pero como los puestos en la vida. Cómo ubicarnos en la realidad. Y en esta realidad delante de Dios no hay divisiones por sociológicas ni intelectuales. Claro, Él conoce que unos tienen más capacidades monetarias, un coeficiente intelectual más grande que otros. Pero delante de Dios lo que vale es el amor y el servicio. Delante de Dios morimos igualitos. Es decir, nacemos como cada alma y cada hijo de Dios es tan digno. Otra cosa es cómo respondemos al llamado de Dios y con la soberbia y la prepotencia y esto de usted no sabe quién soy yo, pues vamos para atrás delante de Dios, no vamos a ocupar el primer lugar en el reino. Que hoy Jesús nos enseñe con estas profundizaciones tan grandes que podamos buscar el primer puesto a la manera de Jesús, es decir, amando y sirviendo. Ahí sí vamos alcanzando y comprendiendo quién es Jesús. Jesús viene a hablar al corazón de unos personajes que Él no lo rechaza. Va allá porque lo han invitado, pero quiere enseñar. Hoy Jesús quiere enseñarnos a no discriminar, a no hacer acepción de personas, a no creernos superiores a los demás, a ir al fondo del alma y mirar cuáles son las intenciones que tenemos en el corazón. Porque invitamos a unas personas y a otras. Claro, todos tenemos amigos y tenemos una vida y hasta vida social. Pero quien quiera avanzar en santidad, invite a los que no pueden pagarle. Quien quiera avanzar en santidad, cuando llegue a un lugar, no tome el primer puesto. Llegará alguien que le diga, no, venga, su puesto es este. Y la otra persona dirá, qué persona tan humilde, siendo tan importante, mírenlo donde está. Hay personas, inclusive en el mundo de hoy, hasta deportistas y artistas que siendo importantes, han sido humildes y sencillos y dicen, bueno, este hombre ha pasado alguna vez con algún tenista, como no lo dejaron entrar y se queda callado y después se dan cuenta que no dejaron entrar a fulano de tal. Y así, en la vida, que seamos sencillos, humildes, que no demos escándalos a la manera de aquellos que dicen, es que usted no sabe quién soy yo, porque terminan haciendo un escándalo, un show, y que nuestra vida no se convierta en un escándalo delante de Dios. No hagamos acepción de personas, discriminaciones, separaciones por intereses y conveniencias. A Dios le duelen los convenencieros a la manera del mundo. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este día, por tu enseñanza, por tu santidad. Enséñanos a no buscar los primeros puestos, sino a servir y amar. Enséñanos a comprender la lógica de la santidad y no la lógica del mundo de las conveniencias. Te pedimos perdón por nuestras discriminaciones, nuestras exclusiones, por tratar de servir solo a los que nos pueden pagar, a los ricos o a los importantes, porque eso generaría para nosotros otras cosas. Enséñanos a comprender que tú quieres que se sirvan a los que no cuentan, a los más necesitados, a los pobres, a los que
a los que no son llamativos al mundo. Enséñanos a amar de esa manera. Amén. Cuarto momento, la acción. Entonces la pregunta es, ¿he hecho discriminaciones? ¿Tengo acepción de personas? ¿Me gusta eso de los primeros puestos? ¿He caído en ese orgullo de ustedes no saben quién soy yo? Me gusta que me valoren por cosas exteriores y no por lo que soy, por mi servicio, por mi amor, por la intencionalidad y un corazón puro y claro. Pidámosle a Dios que podamos limpiar el corazón de este fariseísmo que sigue y que pueda llegar, y yo también, y lo hemos podido tener en algún momento de la vida, pero que quede atrás, que ahora haya una vida de buscar agradar a Dios con el corazón. Y agradar a Dios es ayudar al que no cuenta, al que no sirve para el mundo, al que está necesitado. Agradar a Dios es ubicarnos en nuestra realidad y no querer aparentar y pasarse la vida como en una fama pasajera y en algo que es pasajero. Más bien, invirtamos en Dios y en tiempo, en santidad, y busquémoslo con todo el corazón. Que en este sábado Nuestra Señora, en este último sábado de mes, Mamita María nos enseñe a ella. Ella pudo haber dicho, es que yo soy la mamá del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aquí está la humilde esclava del Señor. Ahí está el ejemplo de hoy ella. Amémosla. Ella nos lleva a buscar el puesto que nos toca, el de la búsqueda de la santidad, del amor y del servicio. Amén. Señor los bendiga, los llene de su paz y su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.